Cuando el cazador es casado, cuando el cazador es casado, cuando el que se apellida o se llama Hunter, cuando ese Hunter no caza sino que lo cazan, cuando las cosas son coincidentes, curiosas, entonces uno hila todo y parece que lo perverso está detrás. Curiosamente, además coincide con todo el asunto bélico de sangre en Ucrania. Las redes del poder, ¿de qué estoy hablando? Aquí lo vamos a explicar. Soy Roberto de la Madrid y esto con mucho gusto, no sabe cuánto de verdad, detrás de la razón. Comenzamos. Big Guy. El tipo grande. Big Guy, que en español significa el tipo grande, puede ser una de las claves que involucraría totalmente en una cloaca gigante y mundial al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Todo indica que con ese apodo se referían los socios turbios de su hijo Hunter Biden cuando hablaban de los negocios turbios. Publica el periódico británico Daily Mail. Y agrega el periódico: con los emails extraídos de la famosa laptop olvidada, el presidente Joe Biden podría, escuche usted bien, 1. Haber pactado negocios con China. La investigación publica que Joe Biden habría sido mencionado con el apodo de tipo grande como posible propietario del 10% de la empresa conjunta de su hijo Hunter con el gigante petrolero chino CEFC, en un correo electrónico del socio de Hunter. 2. Haberse reunido cara a cara con los patrocinadores o socios de su hijo Hunter. A instancias de su hijo, se habría reunido con un ejecutivo de la empresa de gas ucraniana Burisma, donde Hunter tenía un asiento en el consejo de $1 millón por año, publica el diario británico. Tres. Haber compartido con su hijo dinero. Compartían una cuenta bancaria en donde incluso se pagaba sus deudas uno al otro, apunta el Daily Mail. 4. Haber usado el avión presidencial Air Force cuando era vicepresidente para llevar a su hijo a México y reunirse con sus socios turbios. En 2014, Biden entretuvo a los socios comerciales de su hijo en las oficinas presidenciales de la Casa Blanca. ¿Quiénes estaban ahí? Los multimillonarios mexicanos Carlos Slim y Miguel Alemán Velasco. En 2016, el entonces vicepresidente Biden usó su poder para llevar a su hijo Hunter a la Ciudad de México, en el avión presidencial Air Force, para reunirse con el hijo de Miguel Alemán, donde trataron un acuerdo comercial gigantesco, apunta la investigación del británico Daily Mail. Revelado también por la publicación británica, en este email se ve que el hijo de Biden hablaría de aprovechar el poder de Pemex, Petróleos Mexicanos,
en un negocio con Ucrania, con la empresa Burisma, así como pagos de miles de dólares. No solo eso, sino una cena en el Café Milano donde los invitados eran un embajador mexicano, un representante del gas de Ucrania, el exalcalde de Moscú, Yuri Lushkov, la multimillonaria de Rusia, Yelena Baturina. En el email, Hunter Biden escribe, según el diario: el motivo de la cena es aparentemente para discutir la seguridad alimentaria. Papá estará allí, pero déjanos eso por ahora. En la cena se habrían tratado negocios rusos, ucranianos y mexicanos para México y América Latina, apunta el Daily Mail. ¿Qué dice el presidente Joe Biden? Lo niega, que él jamás habló de negocios con su hijo. El FBI estaría investigando desde la clave, Big Guy, el apodo de los amigos de Hunter para su padre. Pues aquí tenemos a dos big guys, a dos tipos grandes que no tienen hijos Hunters ni nada de eso y que nos van a aclarar. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, como siempre a usted, porque el motivo es usted, y muchas gracias por todo el apoyo en estas semanas de censura contra nosotros. Le agradezco mucho. Francisco Fernández Cruz Sequera, escritor, abogado, investigador, experto en la geopolítica, experto en las investigaciones de cómo se mueven los hilos del poder desde muchas partes del mundo que convergen en uno solo, y él lo sabe bien. Ahí, por ahí, como siempre utiliza su frase, es ahí, por ahí, donde descansan los sábados. Muchas gracias, Francisco, hermano, gracias por estar aquí. Sabes que es con mucho respeto y mucha admiración. Jorge Santa Cruz, ya te estoy viendo ahí en la pantalla. Muchísimas gracias, académico, maestro de periodismo, un señor que se ha metido con los narcos, con las esferas del poder desde hace muchísimo tiempo en el campo de batalla, dentro de las selvas y malezas mexicanas, para estar de viva voz y de puño y letra reportando lo que ha pasado en la impunidad, en el círculo ese corrupto que ha tenido México y América Latina. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Vamos directo al toro. Solo 2 preguntitas y nos vamos. Francisco, ¿sepultará Joe Biden, el presidente Joe Biden, la investigación de su hijo? ¿O podría la investigación de su hijo quitarle la silla presidencial? Por favor. Bueno, pues un abrazo. Hace mucho que no he estado por el programa y me da mucho gusto volver a acompañarte, hermano. Y también, bueno, enviarle un abrazo a Jorge, que es tan amable y tan buena persona que aunque te lleve la contraria, lo hace tan bien que hasta te convence. Con lo cual me encanta coincidir con Jorge. Y antes, fuera de cámara, pues hemos estado charlando y así se lo he dicho. Yo lo primero que quiero es expresar lo enfadado que estoy. Estoy muy enfadado porque si se van a reunir para cenar esta gente, lo menos que podían haber hecho es avisarnos a Jorge y a mí, porque seguro que tampoco hubiéramos tenido inconveniente en repartirnos lo que hubiese sido menester. ¿Qué más nos da? Una casa en Acapulco para bañarnos en la playa, el Air Force, ya que tienen el One y el Two cogidos, pues que nos pongan el 3 para Jorge y para mí. Pero lo cierto y verdad es que a mí estas cosas me pillan un poco atrás, man. Porque verdaderamente resulta que hace unos meses, un tiempo, salió lo del laptop que decís por allá por América de este tipo, del tal Biden hijo. Y no le empiezan a dar bombo hasta determinado momento en el que nos viene el presidente de la Duma rusa a exigir que le hagan una comisión de investigación. Resulta que ahora lo sacan, nos lanzan un gráfico en el que se nos dice que aquello puede tener relación con Soros. Luego aparecen los extraterrestres seguramente también. Y todo en resumen para decirnos que son unos sinvergüenzas. Pero si ya lo sabemos. Lo que no conocemos son los detalles. Sabemos que esto es una mezcla de una oclocracia, donde la hay, es decir, el gobierno de esas multitudes, mezclado con una cleptocracia.
Yo hace mucho tiempo en este programa he dicho aquel ya famoso aforismo que decía que el código de comercio es para los ricos y el penal para los pobres. Bueno, no hay ninguna novedad. A día de hoy, pues que Carlos Slim, Alemán, se reúnan con este tipo, con no sé dónde, para repartirse los bocados que no sé quién, no habría enciclopedias para poder recoger todas las cenas que ha habido, todos los repartos de chanchullos y todos los tratos bajo cuerda que ha habido. Consecuencia política de todo esto, que es de lo que yo puedo hablar con cierto, pues con una cierta idea que me he formado. Pues prácticamente ninguna. Nadie va a tocar a Biden, más que nada, no sea que se les muera en el camino, que lo tienen ahí sujeto como con palillos para que les dure toda la presidencia, porque el hombre está muy mayor y, como decimos en España, chochea mucho, dice muchas tonterías. Y a partir de ahí nadie le va a tocar. Han hecho mangas y capirotes para levantarle la presidencia a Trump, que tampoco que esté rodeado de gente muy lista. Tú fíjate, Carlson, el periodista que se traga hasta el fondo toda esta historieta y sin contrastarla la suelta en su programa en la Fox, pues ha sido un correveidile de Trump durante muchísimo tiempo. Y bueno, le levantaron la presidencia para montar todo lo que ha venido después y no van a quitar ahora a Biden por una tontería de este tipo. Vamos a ver, ¿qué ha hecho? ¿Que ha puesto en contacto a uno con los otros? ¿Tráfico de influencias? ¿Corrupción entre particulares? Que así era el hijo de Biden. ¿Un cocainómano expulsado de la Armada? Pues bueno, pues yo no le veo a esto tanta importancia como se le podría dar si entendemos que esto es lo cotidiano, lo diario. Bien, ahora iremos a más profundidad. Regreso contigo, Francisco, y preguntarte si bien esto pues es normal en los círculos de poder de todo el mundo y de todos los gobiernos, que en la mayoría la corrupción los atrapa, desde España, México, hasta China, hasta, bueno, Washington, desde luego, Rusia, todo. Roberto, perdóname, es que esto no es corrupción. Okay. Esto es la razón de ser de su participación en los asuntos públicos. Entendiendo los asuntos públicos como el reparto del botín de los poderosos. Mira, qué bien lo definiste. Oye, pero al rato te voy a preguntar, sí, ¿y qué tiene que ver y por qué sale en Ucrania en el momento de Ucrania? Déjame ir con Jorge. Jorge, pues la misma pregunta. ¿Tú crees que Joe Biden sepulte esta investigación porque le está haciendo mosca? ¿O esta investigación puede llevar a su hijo y a él a quitarle la silla presidencial? ¿O no va a pasar nada? Caramba, bueno, primero que nada, querido Roberto, muchas gracias, un privilegio. A Francisco, un abrazo también a ambos y a toda la audiencia, a Shadi y a todo el equipo. Dudo que el presidente Biden tenga la fuerza para parar la investigación. El grupo que lo impulsó, en el cual tiene un lugar muy destacado el señor Soros, por cierto, cierro el paréntesis, el grupo que lo impulsó a la Casa Blanca, a la cual llegó mediante unos comicios bastante discutibles, lo pudo parar exactamente en la recta final de la campaña política de octubre, de septiembre de 2020. Lo pudieron parar. De hecho, The New York Times, influyente periódico de esa élite, no dio crédito a las versiones que difundía The Daily Mail. No dio crédito, sencillamente. Pero ahora lo que a un servidor le llama la atención es que el New York Times haya contratado los servicios de expertos para reconocer que los correos encontrados en el disco duro de una computadora olvidada por Hunter Biden en el 2019 eran ciertos. O sea, ya para que The New York Times diga que sí, quiere decir, a juicio de un servidor, que ese portavoz, el Times, tan poderoso, está enviando una señal
poco favorable, o mejor dicho, desfavorable para Biden. Por menos que esto, Nixon cayó. ¿Se acuerdan del Watergate? Por menos que esto. Ahora, en lo personal, no vería descabellado, y aquí a lo mejor disentiré de Francisco, pero de una manera tan respetuosa que no va a pasar nada. Era previsible que Joe Biden fuera un mandatario débil. Y es previsible que traten de impulsar para el 24 ni más ni menos que a Kamala Harris, la vicepresidenta. Si no se va Biden porque le encuentren conflicto de interés, así le llaman en México, y si la salud, y a nadie se le desea el mal, le permite terminar, dudo que Biden sea el candidato de los demócratas. Ahora, algo anda mal en el estado profundo de los Estados Unidos. Y tan anda mal que Hunter Biden ya pagó más de $1 millón en impuestos atrasados. Ya no lo van a poder acusar de no pagar impuestos. Pero el hecho, y con esto termino, Roberto, el hecho de que ya el Times refiera que sí son ciertas las negras historias de drogas, prostitución, reparto de los bienes de las naciones entre unos cuantos, en los que el eje central es Hunter Biden, y que por ahí de manera paralela está la interrogante de que si la hija del propio presidente Biden, Ashley, fue objeto de abusos sexuales, quiere decir que el actual presidente ya no les sirve. Y concluyo ahora sí. Fíjense ustedes cómo esto coincide con que a partir de febrero, por ahí del 4 de febrero, si no me equivoco, en Texas, y luego después en Orlando también en febrero, Trump dijo: yo me voy a presentar en el 24. Ojo, estoy repitiendo lo que dijo Trump, no estoy defendiendo a Trump, simplemente presento un hecho. Y se habla ya de que en las elecciones de medio término del martes 8 de noviembre, los demócratas podrían perder el control de la Cámara de Representantes. Entonces, algo tienen que hacer, porque además la inflación está fuera de control, la pandemia de COVID-19 lleva más de 1 millón de muertos en los Estados Unidos, y desde antes se había dicho, yo recuerdo, perdón por hablar en primera persona, recuerdo que un servidor había dicho que Joe Biden Sr., que el papá, el presidente, tenía muy buenos nexos con China, ¿no? Entonces, mucho de lo que se dijo entonces está aflorando ahora, Roberto. Pues ahí están también las fotos, ¿no? O sea, yo vi en las fotos en la oficina del vicepresidente de Estados Unidos, cuando era vicepresidente Joe Biden, pues ahí estaba Miguel Alemán, el hijo de Miguel Alemán, Carlos Slim, y luego otras fotos donde están, como se dice en México, muy acuaches, todos ahí medio abrazados, agarrados de la mano, y luego los de Burisma de Ucrania, y luego los millonarios de Rusia y el alcalde de Moscú. Oye, Francisco, esto es tremendo, ¿no? A ver, déjame regresar, con Francisco. Jorge te decía, esto es tremendo. Francisco, la última pregunta, porque solo son 2 y nos vamos, pero esta pregunta quiero empezar al revés, quiero empezar así, que luego te doy dolores de cabeza con mis preguntas, que a veces parecen que son muy tontas. Mira, considerando, o parece ser, que el concepto sionismo está cambiando, se está modificando, considerando que el antisemitismo ha sido un concepto manipulado o acuñado, o como tú lo quieras llamar, por los intereses sionistas, porque pues los semitas son árabes y son judíos y son muchas etnias
que tenían en común pues unas prácticas, unas costumbres, pero podrían ser de especies o familias étnicas diferentes, considerando que esto no ha sido justo porque pues son antisemitas también los israelíes que matan a los palestinos, pues es lo mismo. Pero considerando todo esto, ya no está cuadrando en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, pues Zelensky es un poco judío, trae esta situación sionista, pero lo acusan de neonazi y, bueno, esto será tema para otro asunto. Pero ya la idea sionista ya no está muy clara ahí y parecería ser que está cambiando. Aunado a lo que está diciendo Jorge de que hay problemas en el Estado profundo, y aquí viene la pregunta, considerando todo esto, ¿por qué esta investigación? ¿Por qué este auge? Aunque ya había aparecido años antes, ¿por qué justo en la guerra con Ucrania? ¿Por qué justo con las aseveraciones del director de seguridad nuclear y de ataques tipo biológicos de Rusia, que aseveraba que Hunter Biden estaba financiando laboratorios en contubernio con Burisma y con el Pentágono dentro de Ucrania donde se manejaban patógenos? ¿Por qué todo esto sale justamente ahora? ¿Es mucha coincidencia o es que efectivamente se están moviendo unas aguas en donde sí están cambiando los engranes, por lo menos? Francisco. Bueno, pues quisiera comentar algunas de las cosas que ha dicho Jorge, con tu permiso. Efectivamente, lo que Jorge ha apuntado es muy correcto, pero yo no creo que nadie cuestionase en serio la veracidad de lo que decía el del email, sino que por conveniencia no se quería reconocer su veracidad. Entonces, no solamente ha sido el New York Times, sino también el Washington Post, y varios medios más allá de los estrictamente afinos a la derecha norteamericana, afín a Trump, los que han sabido que esto era cierto. ¿Por qué surge ahora la cuestión de querer hilar el tema de Hunter Biden con Soros y con la pandemia y con los laboratorios y no sé qué? Pues ha salido dentro de la propaganda, de la guerra de propaganda de medios que existe en este momento, y quien lo ha promovido y quien lo ha sacado a relucir ese aspecto concreto ha sido obviamente la Federación Rusa, Rusia. Bueno, tiene su lógica también. ¿Por qué? Pues porque están apuntando hacia un hecho que parece turbio, que no termina de quedar claro. Si miramos todos los datos que se han hecho públicos en los correos electrónicos y en los medios de comunicación que los han recogido, casi todas las cuestiones que se dicen ya aparecían en registros públicos norteamericanos. Es decir, no estamos hablando de que Estados Unidos financiase en secreto unos laboratorios bacteriológicos o de otro tipo en Ucrania de un modo encubierto. No, eran esa subcontratación a empresas que conseguían fichar personal y demás ha sido algo abierto y público, y al menos oficialmente yo no tengo la capacidad para saber si eso es cierto o no, y no creo que ninguno de los medios de comunicación o de las personas de a pie podamos saberlo, con una intención completamente nítida, como era hacerse con el control de los patógenos que existían allí, ante la posibilidad, la eventualidad de que esos patógenos se perdiera el control sobre ellos, o incluso un supuesto peor, que por incapacidad para su mantenimiento, como pasaba también con las armas nucleares, que ese fue el motivo real porque Ucrania se la cedía a Rusia, pudieran perderse el control y pudieran difundirse. Bueno, esa es en principio la historia oficial conocida hace años. ¿Ahora ha salido todo esto? Evidentemente porque ha interesado que salga ahora. Podríamos montar historias en todos los países, porque aquí cuando se habla, por ejemplo, de Rusia, se habla de el oligarca ruso. No, mire usted, oligarcas los hay en todos los países. Pero lo que pasa es que aquí cuando hablamos de un oligarca mexicano, decimos el gran empresario o el gran o tal, pero no decimos el sol. Y cuando hablamos de Abramovich decimos el oligarca, porque la propaganda y el lenguaje de la propaganda se impone. Pero oligarcas son todos. Ilegalidades cometen todos.
el delito fiscal, el fraude fiscal de Hunter Biden quizá probablemente sea el menor de sus pecados, claro, porque tendrá pecados mucho más grandes, pero que en este momento no salen a relucir por la sencilla razón de que a lo mejor no se prestan al interés de quien lo mueve. Que algo se está moviendo desde hace mucho en el Estado profundo norteamericano es cierto, porque fíjate cómo a pesar, enlazo con tu pregunta, fíjate cómo a pesar de que Trump ha seguido a pies juntillas la política de Netanyahu y del Likud, y que ha sido el presidente que después de 40 años ha movido la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, pues le han pegado a ese Estado que está a punto de quebrar, y como siempre que digo esto dirán algunos, esas son las ganas que tú tienes, eso no puede ser, eso no es cierto. Pero realmente sí es cierto que en este momento Estados Unidos tiene problemas económicos muy serios. Y a partir de ahí, lo que se esté moviendo y cómo eso pueda enlazar con la situación de Israel, pues francamente no sé qué pueda ser. Yo, desde luego, a tu pregunta de si el sionismo ha cambiado en su concepto, la respuesta sería no. Si el planteamiento de Israel ha cambiado, la respuesta sería también que no. Y el papel de como persona que es el presidente de Ucrania, pero también podría ser un ciudadano de Israel, porque tendría pleno derecho, no es un poco judío, lo es del todo. Pues evidentemente no nos puede quedar ninguna duda de que la influencia que esté jugando Israel en el escenario de las relaciones entre Rusia y Ucrania en este momento, en este instante se nos escapa porque no tenemos información pública, pero cuando pase algo de tiempo seguramente podremos entenderlo. Fantástico, gracias Francisco. Jorge, pues con lo que me dice Francisco, te pregunto, ¿también podríamos plantear que hay sionistas de ambos lados que nada más están atizando el fuego para que todo el mundo se dé en la torre? ¿O cómo entender esto de por qué esta investigación justamente aparece para cortar ese hilo del poder aparentemente, o para lesionar la imagen ya lesionada de Biden, justo en la guerra con Ucrania, justo cuando hay una sangre tremenda ahí en toda Ucrania? Adelante, por favor, nos vamos, Jorge. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!